Ahora que ya hemos terminado con el auricular izquierdo y hemos agrupado todas sus capas y las hemos colocado por debajo de las capas correspondientes a la carcasa, vamos a comenzar a crear el auricular derecho, que va a ir, como vemos, por encima de la carcasa. Así que ocultamos las capas de la carcasa para que no nos molesten y vamos a crear una primera capa para comenzar a dibujar esta parte del auricular derecho. Bueno, pues con la capa 1 seleccionada, si queremos podemos cambiarle ya el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, borde de goma, y con la herramienta pluma vamos a crear esta forma, como hemos hecho anteriormente, haciendo clic y arrastrando para crear esa forma curvada que tiene este auricular. Y que luego podremos editar, recordemos, con la herramienta de selección directa. Cerramos la forma, hacemos clic en la herramienta selección directa y modificamos los puntos para poder ajustar adecuadamente la forma de esta pieza de contorno de nuestro auricular. Pues vamos modificándolo rápidamente. Como veis, de momento esto no tiene ninguna complejidad. Esto ya lo hemos hecho anteriormente en otras capas con otras piezas y por lo tanto tampoco nos vamos a entretener demasiado en la creación de la pieza, porque como veis es realmente sencillo. Hacemos clic con el botón derecho y elegimos hacer selección. Hacemos clic en OK para crear esa selección y vamos a elegir un color gris medio para rellenar esa selección. Podemos además arrastrarla fuera y vamos a añadirle un efecto de superposición de degradado para crear esa suave transición de luz a sombra que tiene. Hacemos clic en los colores del degradado y vamos a elegir como tono más oscuro pues el gris más oscuro de la pieza, y como tono más claro ese gris que tiene más clarito en esta zona de luz. Hacemos clic en OK y vamos ahora a mover el ángulo hasta encontrar el ángulo adecuado de incidencia de nuestra sombra. Podemos hacer un contraste un poco más marcado entre los colores de luz y de sombra, oscureciendo un poquito más el tono de la sombra, y si queremos podemos aclarar un poquito más el tono donde está dando la luz para que haya un poquito más de diferencia en nuestra pieza, para contrastarla un poquito más. Y vemos que más o menos por ahí podríamos tener creado ya el efecto de nuestra pieza con la superposición de degradado. Vamos además a crear también un pequeño efecto de sombra. Hacemos clic nuevamente en los efectos y vamos a crear un resplandor interior como hemos hecho en otras piezas, solo que el resplandor vamos a colocarlo de momento como normal y en lugar de clarito lo vamos a poner bastante más oscuro. Vamos a colocar, por ejemplo, pues un gris medio de los que tenemos por aquí, quizás incluso un poquito más oscuro para que se note más. En la opacidad, si queremos de momento para ver bien dónde estamos colocando la sombra, podemos dejarla al 100%, y el tamaño pues podemos dejarlo en 5 píxeles o podemos dejarlo en un poquito menos. En este caso, pues por ejemplo 3-4 píxeles pueden ir bien, y bajamos un poco la opacidad. Hacemos clic en OK y colocamos la pieza en el lugar que le corresponde. Hacemos clic fuera y vemos cómo ha quedado nuestra pieza.
Vamos a crear también esta zona gomosa. Para ello creamos una nueva capa. La vamos a llamar tubo, por ejemplo, que es un tubito en el cual se inserta el cable. Vamos a crear con la pluma una vez más esta forma. Como veis, estamos repitiendo bastantes pasos. Al final, pues la forma de crear estas formas es siempre la misma. Y vamos a editar estos puntos de control con la herramienta de selección directa para ajustar adecuadamente, sobre todo las zonas de curva, para que no quede deformado con respecto al dibujo original, a la fotografía original. Una vez que lo tenemos, hacemos clic con el botón derecho, elegimos hacer selección, hacemos clic en OK. Vamos a tomar un tono medio de gris. Como veis, aunque siempre son grises con lo que estamos trabajando, intento siempre coger el gris que tiene la fotografía para que haya mucha variación en los grises y por lo tanto nuestra ilustración quede mucho más rica. Rellenamos nuestro tubito con ese color que hemos elegido, desplazamos un poquito la selección que tenemos creada y vamos a añadirle unos efectos. Por un lado vamos a hacer también una superposición de degradado, igual que hemos hecho antes. Hacemos clic en los colores, vamos a apartar un poco la ventana de degradado para poder ver bien tanto el original como el resultado. Hacemos clic en los colores para abrir nuestro editor de degradado y vamos a elegir como tono oscuro. Veis que es un tono que no es realmente lo más oscuro. Aquí la sombra está realmente en esta zona central, que vamos a situar aquí. Hacemos clic para elegir ese tono más oscuro y en el tono más claro, que en este caso es un blanco, pues seleccionamos el gris más clarito de nuestro tono. Hacemos clic en OK y vamos a cambiarle el ángulo. Vamos a ver si es en 0, por ejemplo, o puede que sea en 90. Nos vamos probando hasta que logremos colocar la sombra de forma que quede bien orientada con nuestro tubo. Como vemos, el ángulo vendrían a ser unos 105 grados aproximadamente y pues quedaría colocada la luz y la sombra tal cual la tenemos. Podemos modificar si queremos el degradado un poco más, podemos cambiar los colores siempre que lo necesitemos. Simplemente hacemos clic y vamos seleccionando los colores que consideremos adecuados para este degradado. Y cuando lo tengamos, pues lo que vamos a hacer es crear nuevamente un resplandor interior, que en este caso tampoco va a ser un resplandor, sino que va a ser una pequeña sombra. Dejamos el modo de fusión en normal y en lugar de este color amarillo propio de un resplandor de una luz, vamos a elegir un gris más oscuro para crear como una especie de suave contorneado que nos fuerce un poquito más esa sombra que tiene esa superficie gomosa. El tamaño le dejamos, por ejemplo, en 3, debería estar bien. Y hacemos clic en OK. Colocamos esa parte del tubo en la zona donde tiene que estar situado. Y hacemos clic fuera para deseleccionar y con eso ya tendríamos nuestro tubo de goma y pasaríamos a crear esta pieza de plástico que del auricular pues es la zona más compleja, como podemos ver. Creamos una nueva capa y la vamos a llamar pieza de plástico, simplemente para saber exactamente qué es lo que contiene nuestra capa, porque como veis empezamos a tener bastantes capas y es bueno estar organizados. Y con la herramienta de pluma hacemos clic y vamos creando esta pieza poco a poco.
para crear la base de este auricular. Tiene una forma un tanto extraña, un tanto compleja. Nos salimos por fuera, no nos importa. Y corregimos la forma allí donde lo necesitemos. Tocamos los puntos para poder ajustar lo más posible la forma de nuestro auricular, intentando siempre acercarnos lo más posible a la forma de la fotografía original. En este caso tampoco nos importa salirnos por fuera porque la pieza la vamos a colocar justo por debajo de la capa de esta pieza de goma. Sin embargo, estas zonas sí que tienen que estar bastante bien hechas, bien ajustadas con respecto al original. Colocamos la pieza del borde de goma por encima. Vamos a colocar también el tubo de goma por encima. Vamos a dejar, por lo tanto, la pieza de plástico que es con lo que estamos trabajando por debajo de estas piezas. Y con el botón derecho vamos a hacer la selección. Damos clic en OK. Vamos a elegir un tono de gris medio nuevamente. Lo vamos a rellenar. Lógicamente nos ha cubierto el original, con lo cual arrastramos la pieza fuera para poder comparar unos con otros y vamos a añadirle un efecto que en este caso va a ser también de resplandor interior para semejar esta sombra que tiene creada. Y para ello vamos a elegir el color que tiene la pieza en la sombra. Damos clic en ese gris azulado, es un gris medio. Damos clic en OK. En lugar de modo de fusión trama vamos a elegir un modo de fusión normal. Veis que ya se ha colocado esa pequeña sombra. Y le vamos a dar un tamaño. Vamos a darle un poquito más grande. Vamos a darle más opacidad para ver exactamente dónde estamos poniendo la sombra. Y vemos cómo se va colocando. Pues con un tamaño de 8 píxeles en principio podría estar bien. Hacemos clic en OK. Y vamos a continuar añadiéndole un poquito de volumen a la pieza de plástico. Vamos ahora a crear una nueva capa por encima donde vamos a colocar las sombras de la pieza de plástico. Y con la selección todavía hecha vamos a elegir este tono de sombra, que es un poquito más oscuro pero no mucho, como podemos ver. Y vamos a crear ese efecto. Vamos a darle un poquito más oscuro para poder ver bien. Vamos a elegir de hecho este gris, que es un poquito más oscuro para ver exactamente por dónde estamos poniendo los colores. Vamos a elegir un pincel de dureza 0 y vamos a probar con un tamaño mayor, un poquito más de 19. Y vamos a pintar en esta zona para crear ese efecto de sombra sin salirnos lógicamente de la zona de nuestra pieza. Y vamos a sombrear también un poquito la parte inferior. Y le vamos a dar lógicamente una opacidad menor para que quede el efecto mucho más sutil de como está ahora mismo. E incluso en lugar de ponerle
un modo de fusión normal, podemos ponerle un oscurecer o un multiplicar para crear un efecto muy suave de sombra. Y bajamos la opacidad hasta tener una sombra lo más discreta posible. Menos, en este caso en torno al 30%, entre el 25 y el 30 puede estar bien, no necesitamos más. Y podemos crear aún una capa más. Y podemos usar un pincel más fino o simplemente tratar de tocar menos la pieza para darle un poquito más de sombra en esa zona, e incluso podemos forzar un poquito más la sombra en esta curva de aquí. Y nuevamente le bajamos también la opacidad para que sea una sombra muy discreta. Y finalmente creamos otra capa, una capa de luces. Seleccionamos un tono mucho más claro y también con el pincel pues vamos a pintar en esta zona de aquí nuestra luz. Si nos pasamos en algún momento, pues seleccionamos la herramienta de borrador y eliminamos el trazo allí donde lo necesitemos. Y continuamos pintando hasta conseguir crear ese efecto de luz. Una vez que lo tenemos ya hecho, seleccionamos la capa luces, sombra oscura, sombras de piezas de plástico y la pieza de plástico, y las desplazamos para colocarlas en el sitio que les corresponde de nuestro archivo. Y hacemos clic fuera para deseleccionar. Una vez que están hechas, las ocultamos para poder hacer los agujeritos que tiene esta pieza. Y para ello creamos una nueva capa. Creamos un primer marco elíptico. La capa la vamos a llamar, por ejemplo, orificios. Y creamos un primer círculo, una primera elipse, y la vamos a rellenar con ese color negro. Creamos otra pequeña elipse, la rellenamos también de negro, y así sucesivamente hasta que tengamos todos los agujeritos. Vamos a aplicarles un estilo de capa a los agujeritos. En este caso le vamos a poner una sombra paralela, pero que en realidad no va a ser sombra como tal, sino que lo que vamos a hacer con ella es simular esa especie como de luz que tiene alrededor para darle ese aspecto de brillo, con lo cual vamos a elegir, en lugar de este color negro, un tono casi blanco, incluso blanco entero. Hacemos clic en OK y de momento, en lugar de modo de fusión multiplicar, vamos a dejarlo como normal y la opacidad al 100% para ver exactamente dónde estamos colocando esa sombra. El ángulo anda en torno a entre 40 y 50, como podemos ver. La distancia le vamos a dar a 0 y el tamaño, pues por ejemplo de 5. Puede estar bien si nos fijamos, si ampliamos el tamaño. Lo que hacemos es darle más píxeles para que nuestra sombra se extienda, por así decirlo. Y le vamos a dar una distancia de 1 píxel para que se separe un poquito de nuestros agujeritos. Le damos una extensión de un 16% y un tamaño de 2 píxeles, y con esto quedaría bastante bien hecho. Hacemos clic en OK
y mostramos el resto de las capas para ver cómo queda sobre nuestra pieza de plástico. Y con esto habríamos acabado esta parte también del auricular derecho.